Quisiera comenzar felicitando a la organización del Congreso por dedicar un espacio a las reflexiones sobre las formas que, queramos o no, vienen inmediatamente en la modificación del aprendizaje, de la docencia y también de la evaluación, y por haber aceptado una comunicación como esta que se inserta precisamente en esa lógica de nuevas dinámicas para la evaluación. Bueno, ¿qué es lo que aconseja abordar en este congreso una cuestión como esta, precisamente en momentos en los que la principal preocupación está en el uso de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial generativa en el aula, pero sobre todo en el rendimiento académico, en la forma de trabajar por parte del estudiantado y necesariamente también la forma que tiene el profesorado de corregir, de evaluar, de poner nota a unas tareas en las que crecientemente existe la desconfianza de si están hechas efectivamente por los alumnos o en gran medida están bien suministrados los datos o bien incluso redactados por la inteligencia artificial. Yo creo que hay razones de índole contextual y también otras académicas para abordar estas cuestiones. Entre las primeras, tiene poco sentido en una sociedad abierta, globalizada, preferentemente caracterizada por el paradigma de la interconectividad, en la que todos tenemos 24 horas al día, todos los días del año, a través de distintos dispositivos, conexión permanente con la red y con los contenidos de aprendizaje que esta ofrece cada vez más generalizadamente y de mayor calidad. Tiene poco sentido, decía, poner puertas que impidan mediante meras prohibiciones de uso unas nuevas tendencias, unos nuevos hábitos de estudio por parte de unos alumnos que son en buena medida nativos digitales ya, que con todas esas prohibiciones se consiga paralizar, retrasar o dificultar un acceso a la información que circula por la red, porque en la práctica estamos viendo que no es así. Por tanto, es mejor abordar de frente esta cuestión y proponer las implicaciones que esto tiene, tanto en el proceso de aprendizaje como en la calificación de ese aprendizaje. Por tanto, se pasa de razones puramente técnicas o pedagógicas a otras más específicamente ligadas a la necesidad de una valoración cuantitativa del aprendizaje. Nosotros lo estamos aplicando a distintas asignaturas que tienen que ver con la teoría política, pero probablemente este sea un problema tan transversal que sería equivalente para muchas otras disciplinas académicas. Partimos de la experiencia altamente insatisfactoria de distintos profesores de varias asignaturas de este contenido relacionado con la teoría política. Insatisfactorias, en primer lugar, con los sistemas de aprendizaje memorístico, de clase magistral y de examen único, en el que a veces los alumnos no tienen capacidad para expresar lo que podía aprenderse de forma más dinámica y con mayor interés personal. Y nos preocupa en particular cómo puede alterarse, cambiarse, quizás falsearse, sea una expresión excesivamente dura, el desarrollo normal de la evaluación continua a la que todos estamos sometidos por el empleo o el recurso a programas de inteligencia artificial generativa, que ya no son los programas generalistas de hace muy poco tiempo. De ahí que entre nuestras precisiones epistémicas y metodológicas veamos que es necesario considerar en qué medida la urgencia cada vez mayor de cambiar los sistemas cuantitativos de evaluación tiene que ver con la enorme volatilidad. Ya no estamos hablando solo de un corto plazo inmediato, que tiene cambios que no nos parecen sistémicos porque son sucesivos o acumulativos o secuenciales, pero que cambian profundamente la forma de entregarnos los trabajos a los profesores por parte del alumnado. No podemos ir por detrás de la innovación docente, de tal manera que el corto plazo de las innovaciones tecnológicas tiene que ser contestado, tiene que afrontarse con un corto plazo en el debate y la implementación de nuevos sistemas de evaluación. Lo hacemos con una profunda perspectiva de interdisciplinariedad, no solo porque aportemos los conocimientos y contenidos materiales y sustantivos de cada una de las áreas de los profesores que tienen, ya digo, que ver con la teoría política. Estamos de teoría política
medieval y moderna, teoría política contemporánea, de historia de las ideas políticas y de filosofía política, sino que hay que sumarle dos perspectivas interdisciplinares más, ¿no? Para pasar de la mera multidisciplinariedad que nos permite conjuntar equipos con muchos especialistas, a que cada uno de nosotros tengamos que pensar cómo podría mejorarse la fórmula para ser más justa, más equitativa de evaluación, sobre todo con los alumnos cumplidores, que tiene que ver con la perspectiva de innovación tecnológica. Dependemos enormemente de la tecnología, de ahí que nos preguntemos si queda suficientemente acreditado el conocimiento de los alumnos cuando los evaluemos, y hay que darle un valor particular a la ética del trabajo, a los valores del aprendizaje, a la persecución del plagio, pero no podemos hacer solo los profesores con una insistencia machacona si los alumnos no perciben la justicia o la equidad de semejantes medidas. Y junto con esa perspectiva tecnológica, otra pedagógica, para saber que esa conjunción compleja de la inteligencia artificial con un Big Data que nos permite no solo almacenar, sino tratar datos masivamente, tienen que variar la forma en la que se explican las clases y también se evalúa a los alumnos, sobre todo porque hemos pasado de los programas generalistas en versión premium, incluso de pago, a otros incluso más depurados, los GPTs especializados, monetizados de pago, que encontramos en las distintas tiendas o almacenes, ya digo, con un coste económico mayor para el alumno, pero que sin embargo ya están hechos por especialistas, en algunas ocasiones provenientes del mundo académico. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto de investigación? En primer lugar, tratar de analizar, en la medida de lo posible, de describir y, si es posible, también de medir el impacto que el recurso a estos programas de inteligencia artificial generativa tiene en la evaluación continua, al menos en esa parte en la que tradicionalmente le pedíamos a los alumnos algún tipo de reflexión personal que luego se trasladara a un ensayo relativo a la teoría política. Al final nos hemos quedado casi en una opción dicotómica, búsquedas a través de la inteligencia artificial sí, pero por lo menos una redacción personal, lo que implicaría pasar los resultados de esas búsquedas obtenidas por el tamiz de la visión crítica del alumno, por tanto, redacción no. Esto de que se lo encargan a la inteligencia artificial y nos cuelguen porque todavía las herramientas tipo Turnitin no detectan plenamente el recurso a la inteligencia artificial, sin más los trabajos, no es admisible. En segundo lugar, nos gustaría aconsejar cuáles son los límites de decisión entre el enfoque dispositivo y el obligatorio. Ya hemos dicho que partimos de la idea de que no se puede prohibir el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En algunas ocasiones hemos optado porque sea obligatorio y así ver cuál es el rendimiento, por lo menos en el que se iguala a todos los alumnos. Luego hablaremos de esos resultados. Y en tercer lugar, hablar de esa ardua cuestión en la que es muy difícil ponerse de acuerdo, que es cómo se cuantifica una eventual ponderación de la nota en el uso de esta inteligencia artificial. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con estudios de caso reales, concretos, con una comparativa a lo largo de 4 cursos académicos en esas asignaturas que yo antes he referido. Es una investigación dirigida, no es una investigación aleatoria. Hacemos una comparativa fundamentalmente en 2 grandes grupos, en función de que se permita o se obligue o se prohíba, por el contrario, el uso de la inteligencia artificial. Empezamos con un grupo de control, pero no daba indicaciones estadísticamente robustas en esa comparación, y hemos seguido solo con esos 2 grupos, con una variable dicotómica, autorización sí o no del recurso a la inteligencia artificial. Estamos midiendo cuantitativamente los resultados en una evaluación que tiene una parte de evaluación continua en el que se permite hacer se obliga a hacer un ensayo, y luego un tipo test en el que no se permite ningún tipo de material, y hemos aplicado una ponderación positiva y negativa para ver cuál era el cambio. En definitiva, ¿cuál es la discusión a la que nos enfrentamos aquí? Pues la correlación o la relación entre la permisividad e incluso, llegados a ese punto, como he dicho, la obligatoriedad de utilizar mecanismos digitales y asegurar la equidad, la justicia en las calificaciones finales. ¿Es posible una evaluación igualitaria de todos los alumnos?
Es verdad que habrá algunos que pueden tener mayores dificultades o brechas de acceso económico, tecnológico, de formación, de comprensión e incluso esa denominada pereza digital a la hora de acudir a estas tecnologías disruptivas de inteligencia artificial. Por tanto, si prescindimos de eso, si los profesores no nos enteramos de si utilizan o no la inteligencia artificial, es igualitaria y es equitativa la evaluación que hacemos. Si nos enteramos, ¿cómo tendríamos que ponderar? ¿Qué parámetros cuantitativos utilizaríamos para premiar, si lo que queremos es incentivarlo, o igualar por abajo para aquellos alumnos que no lo utilicen el recurso a las nuevas tecnologías? Y este es el debate fundamental. Hemos hecho, como digo, dos grandes grupos. Contamos con unos 40 alumnos en cada uno de esos grupos. En el primero no se permite la inteligencia artificial. En el segundo hemos optado por que sea obligatoria. El grupo de control en el que se podía elegir no daba resultados estadísticamente consistentes, y hemos hecho la comprobación del resultado de la evaluación continua y de la evaluación final, con y sin inteligencia artificial. Es evidente que es significativo el uso. En la evaluación continua, un 7 de media, era un 6,90 y mucho entre aquellos que no utilizan la inteligencia artificial, y un 8,2, por tanto, mayor nota, mayor facilidad para hacer los trabajos de evaluación continua entre aquellos que utilizan la inteligencia artificial generativa cuando no tenemos ponderación. Por tanto, en ausencia de ponderación, si calificamos a todos igual, tienen una enorme ventaja los alumnos que utilizan la inteligencia artificial, que vemos inmediatamente que se reduce de forma significativa en el test, al hacer la evaluación final con un test obligatorio para todo el mundo, igual para todo el mundo. Ahí se nota menos. Los que han tenido el recurso a la inteligencia artificial quizás hayan fijado mejor algunos de los contenidos, pero no les da una ventaja comparativa significativa. Luego lo que hemos hecho es volver a repetir, es decir, no utilizar los mismos datos, los mismos resultados de la evaluación continua, sino volver a repetirlo y ver cómo influye, diríamos que psicológicamente, en los alumnos, el hecho de que sepan que si recurren a la inteligencia artificial van a tener una ponderación positiva, es decir, una discriminación positiva, para que se incentive. Por lo menos lograríamos que aquellos que no se habían decantado inicialmente por el uso de la inteligencia artificial no queden en un lugar peor que aquellos que iban a utilizarla de todas formas. En ese supuesto hemos incrementado el porcentaje de nota obtenida con la evaluación continua con el uso de la inteligencia artificial. Ha subido la nota, como se ve en la evaluación continua, mientras que aquellos que no tienen inteligencia artificial se mantienen más o menos lo mismo, apenas unas centésimas de diferencia, pero la nota es más igualitaria en el total de la asignatura, conjuntando o ponderando la evaluación continua y la evaluación final. Y cuando la ponderación es negativa, es decir, se trata de desincentivar el uso, vemos que esa desincentivación, es decir, que las actividades que se pueden hacer con inteligencia artificial pesen en el conjunto de la nota menos, pues también tiene algunos frutos. A pesar de ello, seguimos viendo que sigue siendo mayor la nota de aquellos que recurren a la inteligencia artificial frente a las demás. Por tanto, el recurso al software generativo no es neutro desde el punto de vista de la calificación. Es importante en cualquiera de los supuestos, de las situaciones medidas con y sin ponderación, y siendo esta positiva o negativa, tiene incidencia. Tienen ventaja los alumnos que utilizan las inteligencias artificiales, lo cual debe llevarnos a ver a los profesores qué queremos hacer a este respecto con la evaluación.